Entonces, cuando se destapa el sexto sello, se ven las señales de su venida, ¿no es cierto? Un gran terremoto. Un gran terremoto, ¿no es cierto? El sol se oscurece. Toda la luna se volvió roja. Muy bien. Las estrellas cayeron del cielo a la Y las estrellas cayeron del cielo a la tierra. Muy bien, hermanos. Entonces, muy bien, entonces, el terremoto, ¿a cuál terremoto se refiere de acuerdo a las Sagradas Escrituras? Los estudiosos de las Sagradas Escrituras describen al terremoto de Lisboa como el gran terremoto. Y yo estoy de acuerdo plenamente con eso, porque si bien han habido terremotos a lo largo de la historia, y después de Lisboa muchos fuertes, sin embargo el de Lisboa, por la extensión de terreno y por la cantidad de tiempo que duró, es uno de los que no se ha visto hasta ahora. 1 de noviembre de 1755, terremoto de Lisboa. Y me parece que ese es el que es el preciso de la señal, porque está muy cercano al fin del papado también. 1798, estamos hablando de unos 30 años atrás más o menos, que ocurre esta señal y el papado estaba próximo a ser derribado, ¿no es cierto? Estaba próximo a ser derribado por la Francia. Después viene otra señal, ¿no es cierto? El día oscuro y la luna vuelta como sangre, el 19 de mayo de 1780. Muy cercano al fin del papado, ¿no es cierto? 19 de mayo de 1780 ocurrió en el mismo día, el día oscuro y la luna se hizo como sangre. Me da la impresión a mí más bien que esta señal del día oscuro y la luna fue una señal de Dios realmente. No sé si fue muy similar. ¿Recuerdan ustedes a las tinieblas que el Señor puso en la salida, ¿no es cierto? Cuando puso tinieblas entre el ejército de Faraón y el pueblo de Israel en la salida, puso ahí unas densas tinieblas y los egipcios no podían encontrar a los que perseguían, y dice que las tinieblas eran densas, que se las podía casi como palpar, decía, y era muy difícil respirar. Me parece que esas son las tinieblas que el Señor parece ser puso más bien en este día oscuro. Parece que la explicación que le dan a este incendio en Canadá no es muy razonable, por los testimonios que se escucha o que se lee con respecto a los que vivieron en esa época, ¿no? Ustedes leen los testimonios y, claro, porque dicen que los pajaritos regresaban a sus lugares como que si la noche venía. Entonces, en un incendio como que no ocurre esas señales, ¿no es cierto? Y la caída de las estrellas, ¿no es cierto? Ya el papado había caído, había terminado su dominio, y la señal que dice el libro de Apocalipsis, la caída de las estrellas. 13 de noviembre de 1833. Para ese entonces, 1833, hermanos, ya en los Estados Unidos estaba un granjero y ahí desellando el libro de Daniel, y para 1833 predicando que el Señor ya viene pronto. Ya estaba el hermano Miller con algunos de sus amigos diciendo, el Señor ya de aquí a poquito viene. Y como ve la última señal, la lluvia de meteoros, dice, esta es la señal, esta es la señal, el Señor viene pronto. Y claro, si ustedes ven en el libro de Apocalipsis, el sexto sello, vamos a verlo. Apocalipsis 6. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Está describiendo ya la segunda venida, cuando este mundo entra en un caos, ¿no es cierto? El sol, la luna salen de sus órbitas, todo está desencajado. Y en el verso 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se esconden los poderosos de la tierra? De miedo. ¿Qué pasó a Caín cuando mató a su hermano Abel? Se escondió, ¿no es cierto? Caín dice, ¿y dónde está tu hermano?, le pregunta.
y yo seré guarda de mi hermano. Antes él acostumbraba a reunirse con el Señor libremente, ahora estaba oculto. ¿Qué pasó a Adán cuando pecó y transgredió la orden? Se escondió, con su esposa se escondieron. Les llama, dice, Adán y Eva, ¿dónde están? Estaban escondidos de la presencia del Señor. El pecado, hermanos, hace que el hombre se oculte de la presencia de Dios. La vergüenza del pecado hace que uno esté lejos del Señor. El pecado genera separación con el Señor. No es al revés. No es que uno se separe y peca, no. El pecado hace separación con Dios. Porque hasta que el hombre no peque, cuando el hombre es tentado, el Espíritu de Dios le está diciendo, no lo hagas. Hasta el hombre está al borde de hacer algo y el Espíritu de Dios le está diciendo, no lo hagas. No lo hagas, le está haciendo acordar de todo lo que ha estudiado, de lo que ha hecho. Le hace acuerdo de los hijos, de esposa, y está él ahí en la decisión. Pero como la decisión es de él, cada hombre tiene que ejercer su individualidad. Cada hombre tiene albedrío, tiene que decidir, o por el Señor, o por su pecado. Y cuando el hombre voluntariamente decide por el pecado, entonces el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Pero y aún así el Señor es tan tierno que dice, con lazos de amor te vuelvo a llamar. Vuelve el Señor después del hombre pecador, pecaminoso, caído, le vuelve a decir, oye hombre, pero ¿cómo nuevamente acá? ¿Cómo nuevamente acá? ¿Cómo haces de la sangre de Cristo una burla? ¿Cómo te burlas del sacrificio de Cristo? Y el hombre tiene que aprender por experiencia propia. Debe producirle dolor el pecado, porque cada transgresión es como que si yo le estuviese a Cristo crucificando en la cruz, como que yo mismo soy el causante de su muerte. Eso me debe generar a mí dolor y decirle, Señor, perdóname, pero yo he probado que soy débil, por mí mismo no puedo resistir. Ya he probado algunas veces, tú sabes, Señor, mi corazón, ya no he querido, pero ves que otra vez caigo. Y el hombre tiene que experimentar la victoria por la sangre de Cristo. Debe decirle, Señor, yo estoy en tus manos, ayúdame. Yo voy a poner de mi parte lo humanamente posible. Voy a ayunar, voy a llorar, voy a prepararme, pero Señor, dame la victoria. Tú debes darme la victoria. Humanamente yo no puedo. Soy un trapo inmundo. Ayúdame, Señor. Y solamente el hombre, cuando pase por esa experiencia, saboreará la victoria con Cristo Jesús. Y el Señor le llevará de victoria en victoria, de gracia en gracia, hasta que ese hombre, siendo primeramente un niño espiritual, llegue a ser un varón perfecto a la estatura de Cristo Jesús. Esos hombres, esas mujeres se levantarán pronto en nuestra querida iglesia. Hombres y mujeres que revelen a Cristo en el corazón y en la vida. ¡Qué glorioso destino de la iglesia! Glorioso destino. Hermanos, los reyes se esconden, mientras los hijos de Dios le esperan al Señor con alegría. Los reyes, los capitanes están escondidos entre las peñas y entre las cuevas de los montes. Caed sobre nosotros y escondednos, dice. Escóndete en las cuevas y entre las peñas y que nos caigan las peñas. No, qué vergüenza. Qué vergüenza, hermanos queridos. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y preguntan, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, hermanos, el sexto sello nos ha llevado a las señales para el tiempo del fin, ¿no es cierto? Señales que nos hablan sobre la segunda venida y del tiempo del fin. Nos ha llevado a través del terremoto de Lisboa, nos ha llevado a través del día oscuro, la noche oscura, ¿no es cierto? La caída de las estrellas, y nos ha llevado a prácticamente la segunda venida, ¿no es cierto? El sexto sello, a la segunda venida. Nos ha llevado el sexto sello a la segunda venida, cuando Él está aquí en la tierra, pone su trono, comparecen las naciones, los reyes de la tierra se esconden ante la presencia de Dios, ruegan que le caigan las piedras,
Hermanos queridos, entonces cuando el Señor viene acá a la tierra, se acerca en su gran trono y de acuerdo a Mateo dice que hará comparecer a las naciones delante de Él y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, ¿no es cierto? Y claro, ahí están como cabritos los reyes, los poderosos, ¿no es cierto? Separados a un lado. Y hace juicio con ellos, dice, y porque tuve hambre no me diste. ¿Y cuándo? Dice, con mis hermanos los pequeños, a mí no me lo hiciste. Claro, si ellos, los poderosos, eran los encargados de perseguir al pueblo de Dios, pues. Ellos habían puesto la ley dominical, les habían prohibido comprar y vender, y había ya un decreto para matarles. Y ahora el Señor dice, a estos mis chiquitos, que les querías matar, que no les permitías comprar ni vender, es como que si a mí me lo hiciste. Y claro, y los ricos estarán ahí. Terrible, ¿no es cierto? Se huirán y se esconderán entre las cuevas de las peñas de los montes y dirán, el gran día de la ira del Cordero ha llegado. Recuerden que las plagas comenzaron a caer desde que el Señor salió del lugar santísimo, cayeron las plagas. Aquí estamos ya en la 7ª plaga, cuando el Señor viene. Y cuando el Señor viene a la tierra hace juicio con las naciones. Los ricos se esconden en las cuevas y dicen ellos, ¿y quién entonces podrá estar en pie ahora? La ira del Cordero, el Señor va a destruir a los habitantes de la tierra. El Señor va a destruir a los habitantes de este planeta. Ustedes han de haber visto Apocalipsis 19, verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Se lo ve a Cristo como un jinete con una espada para herir a las naciones y regirlas con vara de hierro. Y pisa él el lagar. Ustedes se han visto cuál es el lagar, ¿no es cierto? Y saben cuál es el lagar, donde se pisa las uvas, ¿no es cierto? Se pisa las uvas. Así se lo ve al Señor como haciendo juicio a las naciones, pisando a los impíos. Y en su vestidura dice, y su muslo, un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes. Ahí están los que estaban escondidos en las cuevas, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de jinetes, carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. De manera que hasta el último, el caballo rojo, sigue ahí, no quiere dejar de cabalgar ahí, sigue ahí haciéndole frente. Hay un grupo que dice, no los vamos a dejar. Entre los capitanes de los ricos hay otros, pero miren lo que dice. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, la bestia y el falso... ¿Cuál es la bestia? La bestia y el falso profeta, dice. La bestia es del papado. Ya, la bestia es del papado. ¿Y el falso profeta? El protestantismo apóstata, dice, ¿no es cierto? Fueron tomados estos dos y fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego y azufre. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Termina la historia de este planeta y los hombres son exterminados. Terminan en el lago de fuego y azufre. Eso quiere decir que hay un lago de fuego y azufre en la segunda venida, y otro lago de fuego y azufre después del milenio. Muy bien. Muy bien. Entonces, ante la pregunta, regresemos a Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Imagínense,
Ahí ya lo vieron en Apocalipsis al jinete del caballo blanco y haciendo juicio a las naciones, pisando el lagar y destruyendo con la espada que salía del que montaba el caballo. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá estar en pie si todas las naciones van a morir? Un ángel va a llamar a las aves del cielo a que se coman los cadáveres que estarán en todo el mundo, y quedará aquí el enemigo solo. Este mundo quedará en un estado de desierto, casi como el Génesis, cuando dice el mundo estaba desordenado y vacío. Casi el mundo queda en un estado parecido, y los cadáveres aquí llenando el planeta, y las aves se comen a los seres que murieron, y el enemigo de las almas queda solo aquí por 1000 años, solito, sin tener a quién tentar, pensando en todo lo que hizo y en lo que le espera, la mala obra que había hecho. Ante la pregunta, ¿quién podrá estar en pie cuando venga el fuego consumidor? Y la respuesta está en el capítulo 7. El capítulo 7 es la respuesta a la pregunta, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién? Los 144,000 sellados. Esos son los que van a estar en pie cuando el Señor venga. Santos vivientes, dice la hermana Juay en el conflicto de los siglos. Santos que no gustarán la muerte, que le esperan al Señor cuando venga en vida, que reflejaron el carácter de Cristo hasta el punto más elevado. No morirán, porque le esperan al Señor en vida. No gustarán la muerte. Son los santos vivientes. ¿Recuerdan estos aquí que murieron, los mártires? Ellos son mártires que murieron. Pero miren lo que dice de ellos. Vamos a Apocalipsis 14, verso 13, por favor. Si alguien me ayuda en la lectura. Dice la palabra del Señor. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahí están los mártires del Señor. Bienaventurados, dice, los que mueren por el Señor. Descansarán de sus tareas, pero sus obras con ellos siguen, porque están registradas en el libro de la vida y están guardados para la resurrección en la segunda venida. Mas la pregunta dice, ¿y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? La respuesta entiendo que se refiere a los santos vivientes, no a los mártires del Señor, sino a los que predican el mensaje del tercer ángel, sienten la ira del dragón, predican el mensaje del tercer ángel y no se intimidan. Lo hacen fuerte pregón y no se intimidan. Saben que el Señor ha salido del lugar santísimo porque comienzan a caer las plagas y comienza ahí sí una angustia para ellos. ¿Por qué se genera la angustia? Porque no Malaquías sabes si dice, están, grande y terrible a la vez. porque no sabes si están justificados. No saben si son sellados, ¿no es cierto? No saben si el Señor los ha perdonado. No saben si les ha borrado sus pecados. Han hecho la tarea que el Señor les ha pedido, pero ahora que saben que el Señor ya no está en el Santísimo y comienzan a caer las plagas, les genera una angustia, como a Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob le había engañado a su padre? Por culpa de eso había tenido que salir exiliado. Le había rogado en Betel que le perdone. Había visto una visión lindísima de una escalera que es el símbolo de Cristo que unía el cielo y la tierra, y ángeles que bajaban por esa escalera. Había visto el ministerio de los ángeles, había visto a Cristo, había sentido el perdón, pero ahora que regresaba después de tantos años a su casa, otra vez les viene la angustia, porque venía su hermano al encuentro y dice: tu hermano viene a darte el encuentro y viene con soldados. Dice: mi hermano sigue molesto, no le ha pasado hasta ahora. Y viene y seguramente, como me dijo cuando me fui de aquí, que me iba a quitar la vida, ahora sí va a cumplir su palabra. Entonces Jacob se retira a orar en la noche
Él no le tenía miedo a la muerte, realmente. El temor que le causaba a Jacob era morir, pero con ese pecado sin ser perdonado, pues. Porque la primera muerte a todos nos viene. Jacob tenía temor a la segunda muerte, de la cual no hay remedio. Si Jacob tenía, como le pasó luego, ¿no es cierto? Cuando el Señor le bendice, ya no le tenía miedo a su hermano. Así me quite la vida, ya yo no tengo temor yo. Si me quita la vida, yo sé que el Señor me guardará para la segunda venida. Entonces Jacob luchaba para que el Señor le confirme que había sido perdonado. Y claro, el Señor, el ángel del pacto, se le manifiesta en la noche, ¿no es cierto? Y le topa aquí y se figura que es un enemigo. Y comienza una lucha para librarse del enemigo. Pensaba que era alguien del ejército de su hermano. Y hay una lucha física que se entabla Jacob. Y el ángel del pacto le topa en el muslo, le desencaja el muslo para que se dé cuenta que con el que está luchando no es con un enemigo, sino que es con el ángel del pacto, es con Cristo. Y Jacob le reconoce a su contrincante y se desploma y cae rendido a sus pies. Y ahora la lucha física se transforma en una lucha espiritual. Le dice: Señor, perdóname y confírmame, bendíceme, Señor. Y el argumento de Jacob es un argumento bastante simple y bastante interesante. El que va a ti con corazón contrito y humillado, tú no le desecharás. No me dejes, Señor. Y así pasa hasta que ya venía el día, y le dice el ángel del pacto, como que se quería ir, le dice: déjame porque ya viene el día y ya me voy. Y Jacob seguía con el mismo argumento: Señor, tú has prometido que si alguien va humilde a ti y arrepentido, tú no le desechas. Perdóname, Señor. Y el Señor, el ángel del pacto, le prueba y le dice: muy bien, le dice. ¿Cómo te llamas?, le pregunta. Jacob, el suplantador. Ah, dice: pues ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Y el Señor le bendice. Y ahora sí, entonces Jacob, feliz, ya no le tenía temor ni a su hermano ni a nada, y le hace frente. Y esa misma noche el ángel del pacto había enviado el Espíritu a Esaú para que en la noche le cambie su manera de pensar. Y al día siguiente ya Esaú decía: no, mi hermano, pobre, solo ha estado tantos años. Y le hace el encuentro y se saludan los dos, se perdonan. Miren cómo el Señor obra, ¿no es cierto?, en el corazón del creyente, en el corazón del inconverso inclusive. Esta misma experiencia es la que sienten el pueblo de Dios cuando sale del lugar santísimo. No saben si su pecado o sus pecados que hayan cometido en el pasado fueron borrados. No tienen la seguridad. Y les genera una angustia porque se ha puesto un decreto para quitarles la vida. ¿Se acuerdan como con Mardoqueo en la época de la reina Esther? Que se puso un decreto para quitar la vida al pueblo de Israel en una fecha estimada. De la misma manera se pondrá una fecha, y eso genera una angustia, no tanto por el decreto de muerte, sino porque como el Señor ya no está en el lugar santísimo, si vienen los enemigos y le quitan la vida, y si no hay, los pecados no han sido borrados, si hay un pecado que ha estado ahí inconfeso, es la perdición de esa alma. Eso les genera un conflicto, una angustia, la angustia de Jacob, mas de esa angustia el pueblo de Dios va a ser librado. Se oye del cielo la voz que dice: hecho está. Es la voz del Padre. Esa voz genera un gran terremoto en este planeta. Las tumbas de aquellos hombres que guardaron el sábado y predicaron el mensaje del tercer ángel se abren. Es la resurrección especial. Hay una resurrección especial. Y resucitan para escuchar la liberación del pueblo de Dios. El pacto de paz. El Padre los resucita, a los santos vivientes les bendice. Les bendice. Y la voz anuncia el día y la hora
de la venida de Cristo. Y ahí están los de la resurrección especial, aquellos que predicaron el mensaje del tercer ángel y guardaron el sábado. Ahí están los santos vivientes. Y cuando el Señor les bendice, sus rostros brillan como el rostro de Moisés cuando estaba en el Sinaí. Los enemigos que habían decretado un día para quitarles la vida, los contemplan, los miran, ven las señales, ven el terremoto, ven a los resucitados. Y las armas que iban a emplear para quitarles la vida, ahora se dirigen a sus maestros, a sus sacerdotes, a sus pastores, y le dicen: oye, ¿cómo tú me predicaste que el sábado no era el día del Señor? ¿Cómo tú me predicaste que el domingo era el domingo, día del pacto, día de la familia, día del Señor? ¿Y cómo tú me hiciste perseguir al pueblo que Dios le ama? Y comienza, dice, un revolcamiento de sangre terrible. Las armas son utilizadas para cobrar la vida de los dirigentes de las diferentes iglesias. Y hay un revolcamiento de sangre tremendo en esa época. Pero algunos, viendo estas señales, se acercan a los pies de los santos vivientes y les dicen: oye, y ahora que sabemos que Dios a ustedes les ama, que sabemos que ustedes pueden lavarse los pies y saludarse con beso santo, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Hay palabra para nosotros? Y se cumple el texto que dice que irán las naciones errantes por toda la tierra en busca de la palabra y ya no la hallarán. Les dirán: y ahorita no hay nada que hacer. ¿Por qué no hay nada que hacer? El Señor salió del lugar santísimo. El ángel de la misericordia ya no está ahí para presentar su sangre, ya no está para presentar el incienso en favor de las oraciones de los santos. Ya no hay. ¿Y cómo entonces muchos hermanos suelen decir: no, dice, yo he de seguir nomás, ya en la segunda venida, cuando el Señor venga y me transforme, ahí dice, me va a transformar, me va a quitar mis pecados, mis vicios, mis debilidades? ¿Cómo? Si en el cielo ya no hay intercesor. El cambio de vida, el cambio de carácter debe ocurrir antes de que el Señor salga del lugar santísimo, hermanos. Mientras estamos en la época de la gracia, hay oportunidad. Y para los adventistas el tiempo es más corto. Para el mundo termina cuando el Señor sale del lugar santísimo. Para los adventistas se achica, porque el juicio debe empezar primero por nosotros, por la casa de Dios. Los casos nuestros son los primeros que son tomados de entre los vivos. La ley dominical marca un tiempo de prueba para la iglesia. Ese marcará de entre los adventistas quién le sirve al Señor y quién verdaderamente no le sirve. Yo pensaría que hay que tener la convicción de la salvación y la esperanza de la salvación. Y hay que vivir así. Pero la certeza solamente está en las manos de Dios. Dense cuenta ustedes que ni los 144,000 cuando salen del lugar santísimo se genera una angustia. Ellos no podían decir: yo ya soy salvo y siempre salvo, ¿no es cierto? Porque si no, la angustia de Jacob no se hubiera generado, ¿no es cierto? Ellos hubieran dicho: yo ya soy sellado, yo ya soy salvo, ya, así caigan las plagas y a mí ya eso no me afecta. No era así, ¿no es cierto? Entonces, el cristiano, nosotros, hay que andar todos los días con temor y temblor. No vaya a ser que muchos que creemos que estamos adelante resbalemos y caigamos. La salvación se la obtiene minuto a minuto, día tras día, con los ruegos, con las súplicas, con la confianza en que el Señor nos guía. Porque un concepto evangélico es: hoy salvo, siempre salvo, suelen decir ellos ahí. Yo ya creo en el Cristo Jesús ahora y soy salvo y siempre salvo. Me parece una presunción eso. Y yo diría más bien que el cristiano con fe, con esperanza, todos los días está a cuenta del Señor. Él dice: no dejes que la noche venga y el sol se ponga y exista alguna cosa en tu corazón, ¿no es cierto? Enojo, riña. Arreglar las cosas hoy mismo, este instante. Discúlpame si te he ofendido, discúlpame si te debo algo, hoy mismo.
No hay que dejar para mañana nada, hermanos. Hay muchos que juegan con la tentación y dicen, no, si todavía tengo tiempo suficiente, ¿no es cierto? Ya más adelante voy a dejar esto. Sabe que está mal, pero deliberadamente lo deja para el futuro. Imagínense ustedes eso. Eso es jugar con fuego. Gracias, hermanos, por la invitación. Hemos avanzado hasta sexto sello, ¿no es cierto? En la parte que corresponde a los 144,000.